Buen día con todos. Soy Naum Rafael Plasencia Dueñas, fiscal y miembro titular de Sostiene UNPRG. Y en esta oportunidad les traigo el tema de anemias megaloblásticas. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. ¿Sí? Anemia megaloblástica pues es una patología hematológica caracterizada por el defecto de síntesis de ADN en los precursores hematopoyéticos. Al decir esto, pues no solo compromete a glóbulos rojos, sino también a la serie blanca y a plaquetas, ¿no? Producido mayormente por déficit vitamínico, de B12 y de folato, sobre todo, porque estos son los que van a ser partícipes de la síntesis de ADN, un proceso que ya lo vamos a explicar después. Viene justamente del nombre megalo, que significa grande, y blasto, que significa inmaduro, ¿no? Son células que por la mala síntesis de ADN no logran madurar. Como aspecto epidemiológico tenemos que el 90% de los casos son por déficit vitamínico. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la causa más común de anemia megaloblástica? Es el déficit de folatos, ¿no? Esto es importante porque suelen relacionar la anemia megaloblástica con B12, lo cual no está mal, pero lo más común es que se agoten las reservas de déficit de folatos, ¿no? Por eso la B12 queda en un segundo plano, ¿no? Cuando sí te preguntan la causa más común de déficit de B12, sí es la anemia perniciosa, ¿no? Relacionada con una gastritis atrófica autoinmune. Y afecta pues al 50% de los vegetarianos que inician pues una dieta vegetariana cuando son adultos y a un 67% de personas con dieta vegetariana desde el nacimiento. Sobre todo afecta a estas personas el déficit de B12. Bueno, entendiendo un poquito la absorción de vitamina B12, las necesidades diarias son de 2 a 5 microgramos, sobre todo está en carnes rojas, pescado y lácteos, y su reserva hepática dura hasta 3 a 4 años en una dieta que totalmente sin B12, ¿no? Entonces, por eso es que es menos común que el déficit de folato, ¿eh? Porque su reserva todavía dura muchos años. Cuando la B12 viene por los alimentos, se va a unir a la aptocorrina producida en la saliva y en el estómago también, pero para que la B12 sea una adatocorrina debe estar libre, y para que esté libre se debe descomponer de esos alimentos, ¿no? Y para esto intervienen el ácido y la pepsina. Por lo tanto, situaciones en donde se afecta la producción de ácido, como el consumo de IBPs, por ejemplo, ¿no? Van a producir anemia megaloblástica también, ¿no? Y en el estómago se produce el factor intrínseco de Castle por las células parietales. Y este también factor intrínseco va a servir para la absorción en el líquido terminal de la B12. Por lo tanto, enfermedades que afecten a la producción del factor intrínseco también van a producir anemia megaloblástica. Aquí tenemos la anemia perniciosa, ¿no? Alteraciones funcionales del factor intrínseco, una gastrectomía total o parcial también, que pueden afectar la producción de factor intrínseco, ¿no? Aquí la aptocorrina se une favorecida por el ambiente ácido a la B12, pero cuando pasa el duodeno y ayuno, el ambiente ácido ya cambia. Aquí es más básico y encima van a intervenir las proteasas pancreáticas para disolver esta unión de aptocorrina y cianocobalamina. Por lo tanto, enfermedades pancreáticas crónicas también van a producir anemia megaloblástica. Y al final, esta aptocorrina se separa y la cianocobalamina se une al factor intrínseco que se van a absorber a la circulación en el ilion terminal, ¿sí? En el ilion terminal por un receptor que se llama cubilina. Y hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Imerslund-Grasbeck, que se caracteriza por déficit congénito de cubilina, ¿no? Entonces, una vez absorbida, la cianocobalamina se va a unir a unos proteínas que se llaman transcobalamina. Hay transcobalamina 1, 2 y 3. El 20% se une a la transcobalamina 2 y es la única porción que va a ir hacia las células, ¿ya? La única encargada de llevar la cianocobalamina hacia las demás células es la transcobalamina 2. El 80% restante se une a la transcobalamina 1 y 3, que solo la fija, ¿sí? Entonces, cualquier enfermedad que afecte a cualquiera de estos niveles va a producir una anemia megaloblástica. Dentro de las causas tenemos, por ejemplo, los vegetarianos estrictos, alteraciones de la absorción como anemia perniciosa, también llamada enfermedad de Addison-Birner, insuficiencia pancreática por insuficiente producción de proteasas, competencia de B12 cuando hay infestación bacteriana y parasitaria, que ellas también consumen B12, ¿no? Y van a dejar poco para que se absorba. Estados de malabsorción intestinal como resección ileal, enfermedad de Crohn o el síndrome de Imerslund-Grasbeck por el déficit de cobalina, ¿no? También hay déficit congénito de transcobalamina 2, y estos alteran el transporte, ¿no? Y también hay pérdidas en casos de pacientes con hemodiálisis, ¿no? Aquí en esos pacientes pierden todo el complejo B, ¿no? Por eso es que se recomienda dar suplemento de complejo B a pacientes con hemodiálisis. En el caso de la absorción de folatos es parecido.
los folatos vienen en los alimentos en forma de poliglutamatos y pasan al estómago y se descomponen en monoglutamatos para que en el duodeno y ayuno se absorban como monoglutamato. ¿Está bien? Todos se absorben como monoglutamato. Luego, dentro ya del enterocito, hay una enzima que interviene, que es la DHF reductasa, que va a intervenir en la conversión de estos monoglutamatos a la forma de metil tetrahidrofolato, que es la que va a actuar en la célula, ¿no? Después, en el torrente sanguíneo, se une a la albúmina y a un factor ligador de folato y por ahí va a circular, ¿no? Así, de esa manera va a circular por la reserva que tenemos de folato en nuestro cuerpo se agota a los 3 meses. Por eso es que es más común que la anemia megaloblastica sea por déficit de folato que de B12, ¿no? Porque su reserva es más, es más escasa, ¿no? Más poca, ¿no? Y a diferencia de la B12, acá el folato se encuentra en todos los alimentos. Es- pero hay algunos alimentos que tienen un poquito más, como las espinacas con lechuga, ¿no? Y también aumenta en estados de hipermetabolismo como en el embarazo. La necesidad diaria es de 5 a 100 microgramos, pero en el embarazo puede superar, ¿no?, los 300 o 400 microgramos diarios. Entonces, etiologías para el déficit de folato es la desnutrición, porque como el folato está en todos los alimentos, mayormente acá los que tienen déficit de folato pues deben estar en un estado de desnutrición, ¿no? Incluso kwashiorkor y marasmo. Aumento de demanda en el caso del embarazo, síndrome hemolítico también, porque aquí las reservas, la médula está hiperproduciendo y las reservas cada vez se van agotando, ¿no? Y una de esas reservas pues es el folato. Lo mismo pasa con los demás estados hipermetabólicos que están acá, ¿no? El etilismo disminuye la absorción, el alcohol disminuye la absorción de folatos a nivel intestinal y también otros estados de malabsorción intestinal van a intervenir, ¿no? Como la enfermedad de Crohn, restricción quírúrgica, por ejemplo, a nivel de duodeno y ayuno, ¿no? Que es el lugar donde se va a absorber el folato. Hay medicamentos como el metrotexato y trimestoprim que inhiben, por ejemplo, la DHF reductasa e impiden que el folato se convierta en su forma activa, que es el ácido folínico. Por lo tanto, en estos pacientes, lo ideal es el tratamiento no con suplemento de ácido fólico, sino con ácido folínico, ¿no? Listo. ¿En dónde intervienen la B12 y el folato? Ambos intervienen en dos procesos, miren, la síntesis de ADN y síntesis de mielina, ¿no? A partir de la metionina. Ambos hacen esas funciones. ¿Cómo? El metiltetrihidrofolato, proveniente obviamente del folato, le va a ceder el metil a la B12 y este B12 le va a ceder el metil a la homocisteína para que convierta en metionina, ¿no? Y luego esta metionina va a servir para la formación de SAN, S-adenosilmetionina, que va a servir para mantener el tejido mielínico, ¿no?, en el sistema nervioso. Eso es por una parte, ¿no? Además, el tetrahidrofolato solito va a intervenir también en la formación de timidilato, y el timidilato ya es el sustrato principal para la producción de ADN. Por lo tanto, déficit de B12 va a haber disminución de la producción de metionina y aumento de la homocisteína, que lo puedes medir en sangre, ¿no? La homocisteína elevada pues da indicación de que hay déficit de B12, pero también que hay déficit de folato, ¿no? Es sensible para los dos. Y también ambos me van a dar el resultado de que hay una baja producción de timidilato y por lo tanto baja producción de ADN. Al final esto me va a producir una hematopoiesis ineficaz y las células que se produzcan en la médula se van a destruir ahí y se va a llamar aborto intramedular. Pero algunas células van a salir de la circulación y se destruirán también, pero ya por un proceso de hemol. Hay un tercer proceso metabólico en el que participa la B12 y que es la conversión de metilmalonicoenzima A a succinilcoenzima A. Cuando hay déficit de B12 se acumula el metilmalonicoenzima A y el ácido metilmalónico, que también lo podemos medir por prueba de laboratorio, ¿no? Y es específico del déficit de B12. Pero aquí lo importante es el precursor del metilmalonil, que es el propionilcoenzima A, el cual sirve como sustrato anormal de producción de ácidos grasos. Y estos ácidos grasos se van a implantar luego en la mielina del sistema nervioso y me van a producir un proceso de desmielinización, ¿no? Entonces todo esto me explica el por qué es que en el déficit de vitamina B12 hay alteraciones neurológicas. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos pues un síndrome anémico manifestado como astenia, palidez, pancitopenia puede haber porque afecta a las tres series, síntomas del tracto gastrointestinal como glossitis atrófica o de Hunter, que es una lengua brillosa, ¿no?, de papilada, y también con mucha sensibilidad al dolor. También estado de malabsorción porque la síntesis de ADN me va a afectar a todas aquellas células que tengan un recambio celular muy frecuente, ¿no?, muy elevado. Síntomas neurológicos, aquí es importante porque esto se va a manifestar solo en el déficit de B12 más no en el déficit de folato, ¿no? Sobre todo
una degeneración combinada subaguda medular. Se llama así combinada porque combina dos sistemas nerviosos del sistema nervioso central, ¿no? Que es el córtico espinal lateral, que es el motor, y el de los cordones posteriores, ¿no? Entonces estos pacientes que van a tener mayormente paresias, ¿no? En miembros inferiores, también puede haber parestesias, también puede haber trastornos del equilibrio de la marcha, ¿no? Como es afectación medular, estos pacientes van a estar con hiperreflexia, también van a tener Babinski positivo. Como afecta a los cordones posteriores, estos pacientes van a tener un Romberg positivo, ¿no? Incluso en algunos casos puede llegar hasta demencia, afectar el sistema nervioso central, pero a nivel del encéfalo, ¿no? Y ya para terminar en el diagnóstico, pues en el hemograma pedimos su hemoglobina que va a estar baja, ¿no? Los valores van a variar de acuerdo si es hombre, mujer o niño o mujer embarazada. El valor corpuscular, el volumen corpuscular medio va a estar elevado, sobre todo en anemia medulástica es un volumen corpuscular muy elevado, ¿ya? Mayor a 110 femtolitros. La médula no responde porque no tiene sustrato, por lo tanto los reticulocitos van a estar normales o disminuidos. Y como afecta a las otras series, también puede haber leuco o trombopenia. En el frotis de sangre es muy importante ver los macrovalocitos, porque los macrocitos no me indican necesariamente anemia megalótica, pero los macrovalocitos sí son más específicos de defecto de la maduración. Y también otro aspecto que es los neutrófilos hipersegmentados, que también me especifican alteración de la maduración de las series hematopoyéticas, ¿no? Y anisocitosis, que es diferente tamaño celular, ¿no? De las diferentes series. En la médula ósea voy a ver una hiperplasia eritroide y lo característico, que es lo que le da el nombre a la enfermedad, son los megaloblastos, ¿no? Y también algunos signos como el anillo de Cabot, como lo vemos acá en este eritrocito, que es un vestigio más o menos de los usos mitóticos, ¿no? Que no se ha logrado realizar. Y los cuerpos de Howell-Joly, que son cúmulos de cromatina dentro de los eritrocitos. En la bioquímica podemos tener indicadores de hemólisis, como la bilirrubina no conjugada y el aumento del LDH. Y también el aumento de homocisteína, porque no hay ni B12 ni folato, que haga que la homocisteína se convierta en metionina. Por lo tanto, la homocisteína se acumula. Para ver el déficit de B12, pues medimos el B12 sérico, menor a 200 picogramos por mililitro, ya nos da una idea de un déficit de B12. Anticuerpos anticélula parietal o antifactor intrínseco también me van a dar una idea que el déficit se trata de B2 y no de folatos, ¿no? El test de Schilling es para ver, después de ya darse cuenta que es déficit de B12, es para ver si se trata de un déficit en la dieta o de la absorción, ¿no? Le das por vía oral B12 al paciente y luego mides la concentración urinaria. Si elimina menos del 2% de lo que le diste vía oral, entonces se trata de un déficit de absorción. Si elimina lo normal, que es 5% a más, ¿no? Entonces se trata de un déficit alimenticio. Y déficit de folato lo puedes ver sobre todo cuando mides folato sérico o folato intraeritrocitario. Lo más específico es el folato intraeritrocitario, menor a 100 nanogramos por mililitro. Bueno, acá hay, por ejemplo, un artículo que me indica los trastornos neurológicos graves en un lactante con anemia megaloblastica, y este es importante porque aquí da a considerar, ¿no? La mala dieta que tienen las madres y la repercusión va a ser en su lactante, ¿no? En su hijo. Entonces, este es un artículo que les invito a leer, aquí en el link, ¿no? Y algunas preguntas resueltas por aquí, para recordar nada más, con la causa más frecuente de anemia megaloblastica es entonces el hipotiroidismo, no tanto, ¿no? Es más el hipertiroidismo. Todo lo que es B12 no es lo más frecuente, es también relacionado, pero no lo es. Hepatopatía, pues puede ser, pero hay pacientes sin hepatopatía que tienen anemia megaloblástica, ¿no? Esta causa no es la más común. La anemia perniciosa es la causa más común de déficit de B12, pero la más común para anemia megalóblástica en general es la deficiencia de folato, ¿no? Porque su reserva dura hasta 3 meses, mientras que la de B12 dura 3 a 4 años. Ahora, el incremento de ácido metilmalónico está relacionado a déficit de ¿cuál de estas vitaminas participa en el metabolismo del ácido metilmalónico o metilmalónico enzima A? La única es la B12, ¿no? Que lo que hace es convertir el metilmalónico enzima a succinilcoenzima A. Y cuando hay déficit de B12, pues se acumula el metilmalónico enzima A y el ácido metilmalónico, pues, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. La respuesta es A. Y luego, esta es la bibliografía que he revisado. Espero que les haya servido. Mucha suerte a todos. Saludos.